¿Y si la guerra no fuera un invento humano? ¿Y si las raíces de la violencia organizada fueran mucho, mucho más profundas y estuvieran de hecho escritas en la biología de nuestros parientes más cercanos? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en un descubrimiento que nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza del conflicto. Esta frase, así de simple, lo cambia todo. Nos pone delante de una realidad que, bueno, es bastante incómoda. Esa capacidad para la violencia letal, para la violencia coordinada, no es solo nuestra. Y para entenderlo bien, tenemos que hacer un viaje a los bosques de Uganda. Vamos a sumergirnos en la historia de un conflicto que, aunque para el resto del mundo fue totalmente silencioso, fue tan real y tan devastador como cualquiera de los nuestros. Una guerra que no se libró por ideología o por poder, sino por algo mucho más básico: la pura supervivencia. Pensemos en la escena por un momento. Durante 10 largos años, en el Parque Nacional de Kibale, dos grupos se enfrentaron en una lucha a muerte. Aquí no hubo tratados, no hubo declaraciones de guerra, solo una agresión constante con un objetivo clarísimo: el exterminio del rival y la conquista de su territorio. ¿Y quiénes son los protagonistas de esta historia? Pues nada menos que la comunidad de chimpancés de Ngogo, un grupo que los científicos llevan estudiando décadas y que resultó ser, bueno, único en muchos aspectos, sobre todo en su capacidad para la violencia organizada. Ojo, que la comunidad de Ngogo no era un grupo cualquiera, ¿eh? Era la más grande jamás documentada y, aquí viene la clave, tenía una cantidad de machos altísima, totalmente desproporcionada. Y esta superioridad numérica, claro, les dio una ventaja militar aplastante. Les permitía formar escuadrones de patrulla mucho más grandes y letales que los de sus vecinos. Y que nadie piense que esto fue una simple pelea, una escaramuza y ya está. ¿Qué va? Hablamos de una campaña calculadísima que duró una década entera. Una guerra de desgaste que empezó en 1998 y que terminó en 2009 con la derrota total de uno de los bandos. Y claro, esto permitió a los ganadores expandir su territorio. El resultado, bueno, fue brutal y total. Aquí no se trataba de someter al enemigo o de desplazarlo, no. El objetivo era la eliminación completa del grupo rival. Machos, hembras y, sí, también las crías. Una victoria absoluta, sin dejar supervivientes. Y entonces, ¿cuál fue el premio por toda esta conquista? Pues un aumento del 22% en su territorio, una ganancia masiva de espacio y, lo más importante, de todos los recursos alimenticios que contenía ese nuevo espacio. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llevaron a cabo esta conquista? Porque esto no fue un arrebato de furia ciega, para nada. Fue el resultado de una estrategia metódica y, la verdad, escalofriantemente racional. La respuesta que encontraron los investigadores es un no rotundo. Detrás de toda esa brutalidad había un cálculo frío, una táctica que, la verdad, se parece muchísimo a las operaciones militares que conocemos en los humanos. Fijaos bien en estos pasos porque es que es una patrulla fronteriza de manual. Los machos se acercan al límite de su territorio y de repente su comportamiento cambia por completo. Se vuelven sigilosos, no hacen ni un ruido. Si se encuentran con un grupo rival, lo primero que hacen es contar. Evalúan cuántos son. Si están en desventaja, se retiran. Pero si tienen superioridad numérica, atacan. Y atacan sin piedad. Y esos ataques serán de una violencia extrema. Eran ataques coordinados, con mordiscos, golpes y desmembramientos, diseñados no solo para herir, sino para matar. Un ataque de aniquilación, simple y llanamente, llevada a cabo con una eficacia brutal. Pero, ¿qué sacaron de todo esto? ¿Cuál fue el resultado final de toda esta violencia? Aquí es donde la investigación se pone realmente interesante, porque revela los beneficios tangibles, el verdadero botín de guerra que transformó por completo el futuro de la comunidad de Ngogo. Los científicos hicieron algo muy simple: comparar los datos de los 3 años previos a la conquista con los 3 años posteriores. Y el contraste es que es alucinante. Pasaron de un estado de alta competencia por la comida, de mucho riesgo y mucha mortalidad, a una nueva era de abundancia, de seguridad y de una prosperidad demográfica increíble. Las cifras de supervivencia son de no creérselo. Antes de la guerra, el 41% de las crías moría antes de los 3 años. Un 41%. A menudo por infanticidios de grupos rivales. Después, con las fronteras seguras, esa cifra se desplomó a solo un 8%. Las posibilidades de que una cría sobreviviera se multiplicaron por 5. Y claro, esta prosperidad también se vio en la fertilidad. En los 3 años antes de la victoria hubo 15 nacimientos. En los 3 años de después, esa cifra se disparó a 37. Más del doble. Es que es una relación directa.
Más comida y menos estrés se tradujo en más vida. Así que el punto crucial de todo esto es el siguiente. La violencia letal, la conquista territorial, no fueron actos sin sentido. Fueron literalmente la clave que les abrió la puerta a un éxito reproductivo sin precedentes para el grupo, asegurando la supervivencia y la expansión de sus genes. Y esto nos lleva a la conclusión final, a la más profunda. ¿Cómo podemos entender este comportamiento? Bueno, pues la ciencia nos ofrece un marco para interpretarlo, no desde una perspectiva moral, que no es el caso, sino desde la lógica implacable de la evolución. El primatólogo Josep Call lo define como racionalidad biológica. Ojo, esto no tiene nada que ver con una decisión moral o consciente como la entendemos nosotros. Es pura selección natural. Un comportamiento es racional si funciona, si permite que los genes de quienes lo practican se perpetúen con más éxito que los de los demás. Fin. De hecho, el antropólogo John Mitani, uno de los líderes de la investigación, lo resume de una forma que no puede ser más clara. Desde la fría perspectiva de la biología evolutiva, esta estrategia, por muy brutal que nos parezca, es completamente lógica. La evolución, al final, favorece a los que sobreviven y se reproducen más. Claro, la palabra guerra nos viene a la cabeza, es inevitable, pero los científicos son un poco más cautos. Prefieren llamarlo violencia intergrupal, porque hay una diferencia clave. No hay ideología. No luchan por un dios ni por una bandera. La motivación es puramente biológica. Más comida, más recursos y más seguridad para garantizar la supervivencia del grupo. Y este es quizás el gran hallazgo. Esta violencia no es una anomalía causada por la deforestación o el contacto humano, como algunos pensaban antes. Los chimpancés de Ngogo viven en un bosque que está relativamente intacto. Su comportamiento es una estrategia adaptativa, moldeada por millones de años de evolución. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es bastante inquietante. Si esta capacidad para la violencia coordinada y letal es una herramienta de supervivencia que compartimos con nuestros parientes vivos más cercanos, esto nos obliga a mirar nuestra propia historia de una forma distinta. Nos obliga a preguntarnos, ¿dónde acaba la naturaleza y dónde empieza la humanidad?